tenemos, dice, un automóvil está detenido 5 metros detrás de un semáforo. Cuando le da paso al semáforo, el auto se encuentra detenido y comienza a moverse. Su distancia con respecto al semáforo está descrita por esta función. Entonces ahí lo que veíamos en la clase anterior, en esta clase es el marco de referencia para este problema, es el semáforo. Y ahí pone el 0. Si le llamamos eje X como dice el enunciado, el auto va a arrancar en menos 5 en realidad. Acá a igual 3, a igual menos 3 no va. Va a arrancar en menos 5. Entonces, acá vamos a tener esta función. Donde, bueno, A es, en realidad es menos 5, esto está mal. Y B, 4 metros sobre segundo al cuadrado. Que vamos a ver después que en realidad no es exactamente la aceleración, ¿sí? Es el término de la función. Calcular la velocidad media del auto entre los siguientes intervalos de tiempo. Entre 0 y 10, entre 2 y 9, entre 5 y 8, etc. Bueno, hagamos el primero. Me pide velocidad media. Entonces sabemos que la velocidad media era la posición final menos la posición inicial dividido el delta t. Este era el desplazamiento dividido delta t. Como no tengo la posición final ni la inicial a priori, bueno, la inicial sí porque me dice que está a menos 5, entonces ya podemos poner posición inicial menos 5 metros. La posición final la voy a tener que encontrar con esa función, evaluándola en t igual 10. Si igualo esa función en t igual 10, voy a tener menos 5 más 4 por 10 al cuadrado, que sería 100. Voy a tener 400, ¿sí? Más menos 5 me va a dar 3,95 metros. Entonces ya puedo obtener la velocidad media como x final 3,95 menos x inicial menos 5, entonces 3,95 menos 5 me va a dar 400 dividido 10 segundos, porque el delta t es t final menos t inicial, es el intervalo de tiempo. Vamos a tener 40 metros sobre segundo. Bueno, después me pide que vaya replicando esto para intervalos de tiempos más reducidos, ¿ven? De 2 a 9 y de 5 a 8. Nosotros eso ahora no lo vamos a hacer, eso háganlo ustedes. Es replicar esto que hicimos ahora. Y en el punto B me pregunta, calculando, usando la derivada temporal, que calcule la velocidad del automóvil en función del tiempo. Bueno, vamos a ver, vamos a recordar que la velocidad instantánea, esta velocidad va a ser en el eje X, que es la única dirección que se está moviendo, era la derivada de la posición respecto al tiempo. La posición tiene esta función que estamos viendo acá. Si derivo esto, este término no tiene variable, entonces es nulo la derivada de una constante de 0. Y la derivada de una constante por la variable al cuadrado me da, era 2 por la variable por la constante,
O sea que me quedaría 2 por b por t. Después me preguntan en el inciso C, ¿qué se puede concluir al comparar los valores obtenidos en el A con los obtenidos en el B? Bueno, en el B tenés una función, la variación de la velocidad en función del tiempo. En el A fuimos calculando para distintos intervalos. Eso lo van a tener que comparar cuando calculen los otros intervalos. Acá, la velocidad instantánea que calculamos, esta, van a comparar cada intervalo con el valor que tiene la velocidad instantánea en esos intervalos. Recuerden que la velocidad media tiene que ser un promedio, es un promedio, y la velocidad instantánea es el valor de la velocidad, ¿sí?, en cada punto del tiempo, en cada intervalo, cada instante de tiempo. Después pregunta: obtener la función que describe la aceleración en función del tiempo. Bueno, la aceleración, como vimos en la teoría, era la derivada de la velocidad. Derivo la velocidad y voy a obtener, esta era la velocidad, derivo esto, voy a tener 2b solamente. Sí, la derivada de una constante, 2 por b es una constante multiplicada por la variable, me daba, sí, la constante. Entonces, estos serían los valores. Después dice que describir cualitativamente en un gráfico cómo sería el comportamiento de cada una de esas magnitudes: posición, velocidad y aceleración. Bueno, y esto tenemos que recordar lo que vimos en matemáticas sobre las funciones. Vamos a dibujar la posición primero en función del tiempo. Fíjense que es una parábola, ¿sí?, con pendiente, comienza con pendiente nula, la derivada primero la primera derivada en el instante 0 es nula de esta curva. Eso quiere decir que arranca con velocidad 0 y nos quedaría algo así. Después tenemos después tenemos la velocidad, en función del tiempo, que es una constante, una recta, una línea recta, que arranca en 0, porque t igual 0, si t igual 0, b igual 0. Una recta que arranca en 0. Esta es la velocidad. Y la aceleración va a ser directamente una constante, que arranca para t igual 0, esto vale siempre 2b. Es decir, 2 por 4, 8. Entonces sería así. La aceleración sería algo así, una constante. Bueno, bien. Después me dice que en un momento, a los 10 segundos de haber comenzado el trayecto, el auto tiene que frenar, y la función que define esa frenada es ese desplazamiento en función del tiempo, es esta función, donde bueno, tenemos una constante por t, que esa constante es 80 metros sobre segundo, más otra constante por t al cuadrado. Bien, entonces lo que acá tenemos que hacer es pensar. ¿Qué nos pregunta? Nos pregunta, dice que empieza a contar el tiempo de nuevo para esta función. Entonces nos preguntan qué tiempo final
la velocidad se detiene. Entonces eso quiere decir que la velocidad final es 0. Entonces lo que puedo hacer es encontrar la función velocidad a partir de la posición, es decir, la derivada. Eso va a ser derivando x, esta nueva función de x, con lo cual me va a quedar una constante más otra constante por 2 por t. Una vez que derivamos, tenemos que encontrar, podemos decir, bueno, en la velocidad final, ¿cuánto tiene en el tiempo final? ¿Qué tiene que pasar? En el tiempo final, la velocidad en el tiempo final va a ser la constante c por la constante, más la constante d por 2 por el tiempo final. Y de esta ecuación conozco todo, porque c es todo menos el tiempo final, porque c es una constante, d también, el 2 es el 2, y la velocidad final sé que tiene que ser nula porque dice que se detiene. Entonces, de acá puedo despejar cuánto tarda en frenar. Tenemos el 0, paso la c restando y paso dividiendo el 2d. Alguno va a decir, uy, me quedó negativo. No, porque c es positivo, pero d es negativo. Entonces, cuando esto me quede negativo acá arriba, lo divido por 2 por menos 20 y me va a quedar positivo. Podemos ver cuánto da. Da 80. Sería menos 80 acá arriba. 2 por menos 20. 80 dividido menos 40 me da 2 segundos. Esto era 80 metros sobre segundo. Esto era 20 metros sobre segundo al cuadrado. Y acá metro se va con metro, segundo se va con el cuadrado de segundo, y el segundo queda arriba. Bien, y así tienen que continuar resolviendo.